Bien, no sé si es que lo pueden ver en pantalla. Sí, sí, se puede ver. Bien, pues en mi caso, lo que voy a compartirles es referente a los mecanismos de solución de controversias en los contratos con financiamiento externo, así como definición también, ¿ya? Pero de financiamiento externo del BID, ¿ya? Del Banco Interamericano de Ya. Desarrollo. Entonces, a manera de introducción, tenemos que considerar primero cuál es el marco normativo que rigen estos contratos. Como nos había explicado, bueno, al inicio del módulo, los convenios de financiamiento tienen que ser aprobados mediante una ley en el Estado Provincial de Bolivia. Y tenemos que considerar que la norma que aprueba el sistema de normas en relación al sistema de contrataciones de bienes y servicios es un decreto supremo. Esto va a ser importante al momento de considerar por qué son preferentes adherirnos a las políticas establecidas en el banco, ¿no? Y por qué no a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Asimismo, tenemos que entender cuál es el papel del Banco Interamericano de Desarrollo en relación al proceso de contratación. Las políticas que el BID nos da a seguir y a cumplir, nos dice de que la unidad ejecutora o el prestatario, en este caso, es el responsable de todo el proceso de contratación, desde su inicio hasta su conclusión. Claro que el banco tiene que jugar un papel de supervisor, es el que da la no objeción y tiene que ver que se vayan cumpliendo con todos los lineamientos que ha establecido o las políticas y principios que establece el mismo BID. Sin embargo, él no va a formar parte del contrato que se va a suscribir. Es decir, simplemente el prestatario tiene que rendirle cuentas pues al prestamista que es el banco, ¿no? Cualquier otro tipo de problema que haya en relación al cumplimiento del contrato es de entendimiento simplemente de las partes suscribientes, es decir, de la unidad ejecutora y el proveedor adjudicado, ¿no? Ahora, las normas revisadas para la elaboración de mi presentación son las siguientes. La Constitución Política del Estado, la Ley de Conciliación y Arbitraje del 2015, el Manual para la Gestión de Adquisiciones en Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, las políticas para la selección y contratación de consultores y las políticas para la adquisición de bienes y obras. Primero, en relación a la solución de controversias del contrato suscrito, tenemos que considerar que en relación al modelo emitido y aprobado por el órgano rector en el sistema nacional, como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, nos dice ¿no? en las distintas modalidades esta cláusula, al tenor siguiente, ¿no? En caso de surgir controversia sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos. Antes, en los anteriores modelos, nos dice simplemente acudir a la vía coactiva fiscal, solamente tomando en cuenta el incumplimiento del proveedor, más no del Estado, ¿no es cierto? En cambio, esta pues lo hace de manera genérica porque tenemos la vía contenciosa, perdón, sí, la vía contenciosa cuando incumple el Estado y el coactivo fiscal cuando el proveedor es el que incumple el contrato. Ahora, en relación al manual de gestión de adquisición de proyectos no financiados por el BID, así como las políticas para servicios de consultoría y para adquisición de bienes y obras, el BID recomienda al prestatario insertar una cláusula que contemple al arbitraje como vía de solución de controversias. Es una recomendación, ¿no? Porque la considera de una manera mucho más práctica, ¿no? Las ventajas que nos muestra el arbitraje, que es mucho más rápido, es más económico. En cierta forma, podríamos decir inclusive que es más justo, o sea, temas políticos se inmiscuyen menos, vamos a decirlo, bueno, entre comillas, no hay nada en absoluto, pero sí lo ven de una manera mucho más dinámica, porque no siempre está derecho, ¿no es cierto? Que puede haber arbitrajes también en equidad, de acuerdo a la especialidad o de acuerdo al tipo de problema que se vaya a suscitar en relación al objeto del contrato. Ahora, en nuestra economía jurídica, la ley de conciliación y arbitraje
la 708 nos dice de manera expresa en los artículos 4, 5, que no está al alcance, ¿no?, como ámbito de aplicación de esta norma, los contratos administrativos, ¿ya? Y aquellos en los que tenga financiamiento externo por empresas, a menos que, da una excepción, los contratos estén suscritos por una empresa extranjera y no tenga domicilio en el Estado Plurinacional de Bolivia, y se haya suscrito también allá afuera, ¿no?, en el extranjero. Entonces, salvo ese caso, no corresponde, por regla general, la aplicación del arbitraje como medio de solución de controversias. Esto tiene coherencia, o mejor dicho, una concordancia con el dictamen general 002/2016 de la Procuraduría General del Estado. ¿Por qué? Uno podríamos decir, bueno, porque la Constitución Política del Estado así también lo establece, ¿ya? Prohíbe acudir a la vía arbitral. ¿En qué temas? Cuando hay financiamiento externo por las empresas extranjeras, ¿no? Así arguyan o traten de argumentar que es por temas de diplomacia, no lo permite en temas de inversión extranjera, y en materia de hidrocarburos. Esto está plasmado en el artículo 320 y 366, ¿no? ¿Por qué? Por un concepto de soberanía, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería una explicación más de fondo? Porque decir simplemente que porque la Constitución lo dice quedaría bastante corto. En sí es por lo siguiente: el arbitraje tiene una naturaleza para resolver conflictos de orden privado. Los contratos administrativos tienen una finalidad pública, social, porque en base a estos contratos es que nosotros podemos cumplir con compromisos, con políticas de Estado, a corto, mediano, largo plazo. Entonces, por otra parte, tenemos un riesgo. Bolivia no es un modelo estándar, digamos, a seguir en aplicación de arbitraje. Nuestras mayores alegrías son cuando el Estado logra reducir algunas multas. ¿No? Ese es nuestro gran festejo, como digamos, como comparación del fútbol, que siempre Bolivia pierde, pero cuando empatamos estamos todos felices, digamos. ¿No? Entonces, más o menos yo hago una analogía semejante, y no ven las bondades de un arbitraje como lo vemos en otros países, ¿no? O el mismo PIB. Entonces, por esos aspectos, yo considero, bueno, es mi análisis personal, que no aplicamos esto. Ahora, no significa de que esté totalmente, o sea, prohibido, o sea, para en la aplicación en los contratos. No olvidemos de que son modelos, ¿no? Y nosotros podemos apartarnos de esos modelos con autorización del Ministerio. Además, la Procuraduría General del Estado nos dice de que nosotros podemos, claro, aplicar el arbitraje, claro, de dos formas: uno con una cláusula compromisoria u otro con un acuerdo arbitral. Pero eso es bajo riesgo de las unidades jurídicas, porque tienen que tomar en cuenta la naturaleza de estos contratos y el riesgo que implica, las desventajas que podemos tener sobre todo en un arbitraje internacional, ¿no? Pero, bueno, en conclusión, simplemente es una recomendación del BID, ¿no? No es que nos está imponiendo una cláusula de este tipo para que podamos resolver conflictos. Eso es lo que he podido revisar tanto en el manual como en las políticas del BID. Ahora, sobre los medios de reclamación, ese sería otro punto, porque son tres puntos los que he tomado, ¿no? Para compartir. El segundo estaría relacionado con los medios de reclamación o impugnación en un proceso de contratación de financiamiento del BID. Tanto el manual de gestión de adquisición en proyectos como las políticas no nos especifican muchos mecanismos de impugnación de manera específica, repito. Sin embargo, lo que nos menciona es quejas, reclamos, protestas que pueden hacer los participantes, sobre todo los proveedores, los que realmente intervienen o participan del proceso de contratación, ¿no? Que no basta con simplemente dar tu propuesta, tienes que formar parte de la lista corta, ¿ya? ¿En qué aspectos nosotros podemos, como proveedores, digamos, presentar nuestras quejas o protestas? Lo podemos hacer, señala, en cualquier momento, pero
tomando en cuenta de que tenemos que ser reales participantes. Y esto no solamente va a ir en temas relacionados, por decirles, a las evaluaciones que hagan, ¿no? Una comisión de calificación, como lo vemos en nuestro sistema, ¿no? Sino también a otros, hace mucha énfasis a temas de corrupción o lo que llaman prácticas prohibidas, ¿no? En las que están ya la corrupción, está el fraude, está la corrupción, la obstrucción a la información, ¿no? Entonces, de manera mucho más genérica, pero no nos habla sobre recursos de impugnación, por ejemplo, como lo vemos en nuestra economía jurídica, ¿no? Entonces, eso resulta muy abierto, no menciona algo más. Solamente no es el objeto de esta exposición, simplemente como un ejemplo, he podido ver que hay dos formas de revisión que puede presentarse ante el banco cuando hay algún inconveniente, hay alguna observación, hay algún tal vez error o algo, digamos, por parte de uno de los participantes o de los proponentes. Uno es ex ante y el otro es ex post. No voy a explicar, bueno, cada una de estas modalidades de observación, pero simplemente a título de ejemplo nada más, ¿no? Cuando hay una queja por parte de alguno de los participantes o de los proponentes, tiene que ser puesta en conocimiento de la unidad ejecutora. Y esta, a su vez, tiene que poner en conocimiento del banco para que pueda hacer su rol de supervisor del banco. Y si es que esa queja puede al modificar la decisión de adjudicación, por ejemplo, en un proceso de contratación, tiene también que ponerse en conocimiento del banco para que vea qué tan trascendente era, ¿no? Qué tan fundamentado está por parte de la unidad ejecutora. También es válido que pueda presentar sus quejas o reclamos al banco directamente y el banco remite los antecedentes a la unidad ejecutora para que pueda resolverlos y también dar información o dar parte al banco, ¿no es cierto?, de cómo maneja la situación. Porque el ámbito de transparencia es bastante riguroso en lo que he podido ver en las políticas. Ahora, un punto tercero, y con esto terminaría, es sobre la suspensión, cancelación y anulación de un proceso de contratación, que bueno, a mí me inquietaba saber si es que esto está contemplado en el manual o en las políticas del BID, y no lo he encontrado. No solamente pude encontrar el tema de reclamos, protestas o quejas. Ahora es importante también considerar lo siguiente. Las políticas nos mencionan de que se puede hacer una aplicación de las normas, procedimientos y sistemas de adquisiciones al prestatario, ¿no? Del prestatario, es decir, de Bolivia, ¿no? La aplicación de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios se puede siempre y cuando no vaya en contra de la política y principios de BID y además cuente con una autorización para su aplicación, es decir, tiene que estar plenamente de acuerdo con que no sea incompatible con sus políticas y principios para que pueda aplicarla. Y siempre está latente o siempre está presente los reclamos y quejas o protestas que pueden dar los participantes a lo largo del proceso de contratación, ¿no? En aspectos técnicos o en relación a prácticas prohibidas que había mencionado en la anterior diapositiva. ¿Cuáles son los aspectos positivos, negativos de estos puntos que acabo de explicarles? El arbitraje, bueno, es un mecanismo alterno de solución de controversias que no es preferente en nuestra legislación, ¿no? Es una opción más, pero que no tiene mucha práctica o no lo hemos ahondado mucho en la praxis, ¿no? No estamos viendo las bondades o ventajas que tiene este mecanismo de solución de controversias, que por regla general está prohibido por nuestra legislación. Pero tenemos bueno, tal vez con el tiempo y podamos ver de una manera un poco más amplia las ventajas que tienen, ¿no? Pero bueno, está ahí la propuesta, ¿no? Y recomendación del BID. En cuanto a los reclamos, quejas o protestas, he podido advertir de que es de manera muy genérica, no hay algo específico. Es más, puedes hacer los reclamos, quejas o protestas inclusive después de que se ha hecho la adjudicación, es decir, en cualquier etapa la puedes hacer. Y la lógica de aplicación de las normas del Sistema Nacional en procesos de contratación son válidas siempre y cuando cuente con una autorización del BID.
Como conclusiones, si bien el BIS recomienda la aplicación del arbitraje como medio de solución de controversias, resulta por regla general prohibido en nuestra economía jurídica y existen aspectos de las normas básicas del sistema de dirección de bienes y servicios que pueden ser aplicadas en un proceso de contratación siempre y cuando cuente con la autorización del BIS. Eso sería básicamente todo de manera muy breve. Disculpe por no hacerlo tan profundo, estimado licenciado. Entonces, creo que con eso he concluido con mi participación. Gracias. Muchas gracias, Warner. Muy interesante tu trabajo. Esa parte es muy importante, ya que los financiadores no hilan tan fino como la norma nacional en algunos aspectos. Entonces, sí se podría llenar, se podría decir, esos espacios con la norma nacional, siempre y cuando no se vulnere las políticas y normas de adquisiciones de los financiadores, ¿no? También tiene ese mismo espíritu la norma del Banco Mundial, ¿no? Entonces es muy interesante el análisis que has hecho, estimado Warner. Si alguien tuviera alguna pregunta, quisieran hacerle, por favor, a algún compañero, compañera que quiera preguntar. Perfecto, muchas gracias, Warner. Nada, Eh, Muchas gracias, muy interesante tu trabajo. Por favor, hay otra persona que estaba escribiendo que quiere también hacer su presentación. Licenciado, sí, tal vez podría yo continuar. Soy Silvia. Por favor, adelante, Silvia, va a disculpar, no podía ver en el chat. Adelante. Voy a compartir pantalla, licenciado. Ya, muy bien. Después también nuestra amiga Stephanie Apaza, después, por favor, está también solicitando su participación. Excelente, me gusta mucho ese espíritu de que quieran presentarlo voluntariamente. Muy bien. Si me puede dar acceso, licenciado, no estoy pudiendo compartir la pantalla. Ya, estimado Warner, seguimos viendo tu presentación. No estoy seguro, pero creo que el administrador es el que puede conceder o quitar los permisos para compartir. No estoy seguro de eso, no sé si es que desde sistemas pueden darme una mano con eso. No lo logro controlar eso para poder dar Ya. los permisos. Por favor, el personal de la fundación que está administrando la plataforma, si nos puede dar una manito. Sí, me sale una ventanita que no me deja compartir. Tal vez me podrían poner de anfitrión para que comparta la pantalla. Ya. Tal vez ahora sí. Sí, ahora sí, puedes intentar. Silvia, excelente. Podemos ver. Bueno, en esta ocasión yo voy a exponer respecto al convenio marco. Bueno, a ver, ¿qué es un convenio marco? Un convenio marco es un procedimiento de contratación de proveedores de bienes, obras o servicios de uso generalizado en las administraciones públicas. ¿Qué nos facilita? Facilita la ejecución de las compras públicas a través de una tienda virtual o catálogo electrónico. Bueno, los procedimientos en los que se establecen también tienen que estar considerados las condiciones técnicas y comerciales
para que después accedan a la compra X o a la compra del servicio o del bien. Entre sus características principales podemos destacar el acuerdo entre la entidad contratante, entre uno o varios proveedores, utilizados para adquirir bienes o servicios de uso común. Después, también acuerdan condiciones comerciales y técnicas. Estas, se destacan más en el precio, en los descuentos por volumen de compra, plazos de entrega, la cobertura de una o varias regiones. Y también podemos mencionar respecto a las garantías de servicio, las especificaciones en cada caso, ¿no? Requieren estudio de mercado previo, de uso obligatorio, las que priman sobre las otras modalidades de contratación, ¿no? En general. También son para bienes y servicios o servicios de uso común o a varias administraciones, administrados por una organización en forma centralizada. Pueden tener plazo de vigencia pueden tener o no plazo de vigencia. Estas contienen catálogo electrónico o están dentro de una tienda virtual. Bueno, entre su clasificación de los convenios marcos podemos mencionar que se clasifican en 4, ¿no? Los cerrados, abiertos, completos, incompletos. Los cerrados nos dicen que no pueden entrar o ser parte de ningún proveedor o contratista que no sea inicialmente parte del acuerdo. Entre los abiertos pueden entrar o ser parte uno o más proveedores o contratistas que no lo fueran inicialmente. Los completos. En una sola etapa, dentro de ellos se puede distinguir entre adjudicado a un proveedor o fijo o adjudicado a un ranking de N proveedores, ¿no? Ahora, entre los incompletos, hay 2 etapas. También se pueden adjudicar a uno o varios proveedores. En el primer caso, en la segunda etapa se negociará con el proveedor adjudicatario. Bueno, y en el segundo caso, cuando se adjudica a varios proveedores, ¿no? También podemos mencionar el ciclo del convenio marco, todo en función al desarrollo de proveedores, con el resultado de la eficacia y la eficiencia. Como podemos ver en el cuadrito, en la imagen, empezando de una aplicación, adquisición de organismos de tienda virtual, digamos, ¿no? Y aplicación de sanciones, proveedores de registro de cumplimiento. También hay que hacer la evaluación del convenio, el estudio de mercado, la estandarización de condiciones, la convocatoria pública, recepción, estudios, ofertas, adjudicación, intervención, legalidad, difusión, tienda virtual. Bueno, aquí nos remarcamos más porque para que esto funcione, ¿no? A tener la eficiencia y la eficacia. Ahora, dentro de los aspectos positivos o las ventajas que tendría que tener el convenio marco, podemos mencionar lo siguiente. Tener un banco de precios, planificación de compras, la estandarización de los productos, optimización de la gestión, la economía en tiempos, la reducción de precios. Dentro de las desventajas del convenio marco, sería el mercado reducido, el impedimento de las competencias de las microempresas, ¿no? Pequeñas y grandes empresas, luego impedir el desarrollo de los proveedores, la eliminación de la competencia, también podría favorecer a las prácticas corruptivas, ¿no? Y la generación de proveedores dominantes, quizás llegar al monopolio, ¿no? Ahora, como conclusiones, podría mencionar yo la planificación anual de las compras, que es importante. Al tener el convenio marco, sí deberíamos de tener full capacitación y difusión. Debería de tener un soporte informático que permita la desconcentración de las compras por catálogo o la tienda virtual.
Sin embargo, en el 2004, bueno, en el Decreto Supremo 27328, en el artículo 5, nos menciona, ¿no?, que las entidades públicas, en el marco de la responsabilidad de la función pública, quedan prohibidas, ¿no?, de contratar agencias de contratación que lleven adelante quizás estos procesos de contratación de las entidades públicas. Por tanto, quizás por ahora no sería factible la aplicación con esa normativa nacional, ¿no?, respecto a los convenios. Bueno, así en resumen, eso sería todo, licenciado. Gracias. Gracias, Silvia. Interesante tu trabajo. Esa parte que mencionaste de banco de precios me parece muy, muy bueno, que habría que a todo nivel, ¿no? Porque es muy importante tener un banco de precios y tener un precio de mercado, ¿no?, actualizado, ¿no? Poquito se está avanzando con eso en la norma nacional, ¿no?, con el mercado virtual, pero está un poquito limitado todavía, ¿no? Hay que alimentar bastante ese mercado, pero ya hay un paso que se ha dado con la normativa nacional en cuanto a un banco de precios y de proveedores. Gracias, Silvia. Si alguien más tuviera alguna consulta para la presentación, para Silvia. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Le daremos paso a Stephanie Apaza. Adelante, Stephanie, puedes presentar. Bien, parece que solicitó presentar, pero no la encuentro en el grupo. ¿Alguien más quiere hacerlo voluntariamente? Su presentación. Bien, entonces empezaré a llamar, por favor. Jocelyn Peñaranda, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jocelyn, por favor, puedes presentar tu trabajo. Está bien. ¿Se ve, licenciado? Sí, sí, se ve. Ya. Buenas Hola. noches, yo escogí el tema de especificaciones técnicas. Ya, Eh, en definición, tengo que ver las especificaciones técnicas son documentos de contrato de vital importancia, ya que definen las exigencias y procedimientos que van a ser empleados y aplicados. Una especificación técnica es una descripción detallada donde se emiten las características fundamentales de las obras y servicios a ser contratados y de las condiciones en que se ejecutarán las actividades. Debe incluir la descripción de los procesos y métodos de producción. El propósito de las especificaciones técnicas es el de definir las características técnicas de los bienes y servicios que el comprador requiere. Mediante estas especificaciones técnicas, el comprador podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y evaluarlas. En las especificaciones técnicas se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen a los bienes deberán ser nuevos, sin uso del modelo más reciente o actual. El banco no recomienda pedir como requisito obligatorio que el licitante cuente con certificación ISO 9001.
No se deben incluir en las especificaciones técnicas, instrucciones o disposiciones administrativas o legales que se encuentren en otras partes de los documentos de licitación, como por ejemplo los métodos de adquisición, forma de pago, instrucciones para la evaluación de ofertas o para la presentación de documentos, instrucciones sobre formulario de representación del fabricante o su representante. Una de las diferencias con la normativa nacional que encontré es que en la normativa del Banco Mundial menciona que no se deben incluir en las especificaciones técnicas la forma de pago. Y sin embargo, la normativa nacional menciona que en la formulación de las especificaciones técnicas se debe incluir la forma de pago. Es una buena práctica antes de emitir los documentos de licitación, comprobar que más de una marca de modelo disponible en el mercado cumpla con las especificaciones técnicas. Se deberán evitar referencias o marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten a los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables, siempre deberán estar seguidas de expresiones tales como sustancialmente equivalente o por lo menos equivalente, lo cual es diferente a la norma nacional, ya que en la norma nacional vi que se prohíbe en absoluto este procedimiento. En la normativa nacional menciona que no se debe hacer referencia a marcas o nombres comerciales, o patentes o diseños en particular. Luego debe haber compatibilidad entre el precio estimado y las especificaciones técnicas. Por ejemplo, incluir todo lo que se pide en las especificaciones técnicas, servicios, impuestos. Siempre que sea posible, deberán especificarse normas de calidad internacionales. En el caso de las obras, en sus especificaciones técnicas debe exigirse que los materiales, instalaciones y otros suministros no se hayan utilizado, sean del modelo más actual o reciente. Entre los aspectos positivos, tendríamos que al realizar o al tener unas especificaciones técnicas, existe mayor confianza en los productos, ya que evitan la reducción del desperdicio de materiales, es más conveniente diseñar o construir ajustándose a normas, da garantía de un mejor control de calidad, así también como son parte del contrato. Las especificaciones técnicas poseen un carácter legal y frente a una situación de incongruencia o discrepancia, constituyen un elemento más que pueda ayudar a resolver el conflicto. Entre los aspectos negativos, tendríamos que la falta de adecuación suele generar controversias durante la ejecución de la obra o adquisición del bien. Muchas veces existe la incapacidad para interpretar las especificaciones técnicas, siendo esta una de las principales quejas. Stephanie. Sí, o si no, después de ella. No, termina Jocelyn. Perdón, Mario, un momentito. Termina Jocelyn, por favor. Ya. Desde el inicio no lo hice. Bueno, vimos ya como, creo que la segunda Desarrollo. diapositiva. Sí. En el desarrollo puse que en las especificaciones técnicas se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo reciente o actual. No se deberán incluir en las especificaciones técnicas instrucciones o disposiciones administrativas o legales que se encuentren en otras partes de los documentos de licitación. Solicitud de ofertas,
por ejemplo, métodos de adquisición, forma de pago, instrucciones para la evaluación de ofertas o para la presentación de documentos. Una de las diferencias que he podido ver con la normativa nacional es que en la normativa del Banco Mundial menciona que no se deben incluir las especificaciones en las especificaciones técnicas la forma de pago. Sin embargo, en la normativa nacional menciona que en la formulación de las especificaciones técnicas se debe incluir la forma de pago. Una buena práctica antes de emitir los documentos de licitación es comprobar que más de una marca o modelo disponible en el mercado cumpla con las especificaciones técnicas. Se deberán evitar así también las referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables, siempre deberán estar seguidas de expresiones tales como sustancialmente equivalente o por lo menos equivalente, lo cual también es diferente a la normativa nacional, ya que en la normativa nacional se prohíbe en absoluto este procedimiento, ya que en la norma nacional indica que no se debe hacer referencia a marcas o nombres comerciales o patentes, los cuales perjudiquen al fabricante o a un fabricante en específico. Debe haber también compatibilidad entre el precio estimado y las especificaciones técnicas. Por ejemplo, incluir todo lo que se pide en las especificaciones técnicas, servicios, impuestos, transporte. Buenas noches. Hola, hola. Vamos a tomar un whiskycito. Hay que festejar. No hemos podido aprobar la Eso, ¿no? ¿Qué problema? Ni pintado. No, con eso lo que has comentado, Julio, ya no, ya es otro escenario, ya es otro escenario ya. Hay que esperarnos. Por favor, nos ayudan con los audífonos. Apáguenlos, por favor. Ya. Siempre que sea posible, se deberán especificar las normas de calidad internacionales. En el caso de las obras, por ejemplo, en sus especificaciones técnicas debe exigirse que los materiales, instalaciones y otros suministros para la ejecución de las obras sean nuevos, no se hayan utilizado, sean del modelo más actual o reciente, y que incluyan las últimas mejoras en materia de diseño y materiales. Todo de precio activo, todo. Entre los aspectos positivos tendríamos que Eso. Lo que no podamos negociar, va a ir el pase. tendría que Por mayor favor, sí, adelante, Jess. con la elaboración de las especificaciones técnicas tendríamos mayor confianza en los productos que cumplen las especificaciones de una norma, habría reducción en el desperdicio de materiales, es más conveniente diseñar o construir ajustándose a normas, la garantía de un mejor control de calidad, así también como son parte del contrato, las especificaciones poseen un carácter legal diferente a una situación de incongruencia o discrepancia, constituyen un elemento más que puede ayudar a resolver el conflicto. Entre los aspectos negativos, tendríamos la falta de adecuación suele generar controversias durante la ejecución de la obra o adquisición del bien. Muchas veces existe la incapacidad para interpretar las especificaciones, siendo esta una de las principales quejas por parte de los contratistas. ¿Sabe qué? La interpretación de la especificación y la falta de experiencia o la inadecuada formación del supervisor. Existen casos en los cuales también el encargado de realizar las especificaciones técnicas, por falta de tiempo o de conocimiento, suele tomar el modelo de algún otro proceso, lo cual ocasiona que las características detalladas en las especificaciones técnicas sean cerradas. Un jefe. Se refiere a modelos. Pueden hacer un buen trabajo, ¿no? El audio de Alex, por favor, lo puede apagar.
El anfitrión, por favor, de la plataforma, si puede controlar los audios, les rogaría. En conclusiones, tendría que la formulación de especificaciones técnicas suele tener muchas deficiencias, ya que no se la considera como una tarea relevante. Por un lado, Comprimir, digo. poniendo a gente con poca experiencia en la redacción, o simplemente se la considera como un proceso más dentro de la elaboración del expediente técnico. Esto se puede comprobar, por ejemplo, en que muchas veces la falta de experiencia en el campo de los profesionales encargados de formular especificaciones técnicas es la principal causa que no se cuide, ¿no?, su elaboración. Nosotros no. Si nosotros no. Por ello también es frecuente la práctica de copiar las especificaciones de otros contratos o olvidar hacer una revisión completa. Y de esta forma se las adecua a las condiciones de contrato en que se trabaja. Actualmente, en nuestro medio no se cuentan con buenos formatos que aseguren la elaboración de una buena especificación. Estos formatos no parecen los sofisticados porque no indican un mayor detalle que permita mejorar el trabajo y obtener una mejor calidad. Y también se concluye que hay cantidad suficiente de recursos para poder resolver los problemas. Revisa las normas, ver reglamentos, preguntar a personal especializado en el tema, los cuales tengan más experiencia, ¿no? Pero sin embargo en la práctica no se está consiguiendo eso, solucionar los problemas, y de esta forma estos problemas en algunos casos persisten. También se podría concluir que quizás el problema adicional es que no es la falta de interés del personal encargado de las certificaciones y que tal vez no se encuentren motivadas a realizar. Y de repente ahí va a ser un equipo como usted. Eso es todo, licenciado. Ya, muchas gracias, Jocelyn, mil disculpas. Hay una interferencia en el audio. Sí. Si eso podríamos solucionar. Alex, ¿me escuchas, Alex? Listo. Buen fin de semana. Alex, ¿me escucha? Bien, vamos a continuar, por favor, con nuestro amigo Mario Usqueda. Muchas gracias, Jocelyn, por la presentación Gracias. de especificaciones técnicas, muy, muy amable. Gracias. Mario Usqueda, por favor. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Se logra ver la presentación? No se ve. Ahora sí, ¿verdad, licenciado? Ahora sí. Muchas gracias. Sí, vemos adelante, por favor. Ya, bueno, yo voy a comentarles un poquito sobre lo que son los convenios marco, pese a que mi compañera ya anteriormente nos ha comentado su trabajo. Bueno, yo voy a tratar de ampliar tal vez un poquito más. Bueno, ¿qué son los convenios marco? Los convenios marco son acuerdos entre una o varias entidades contratantes y uno o varios operadores económicos, que en este caso vienen a ser los proveedores. El objetivo del convenio marco consiste en establecer condiciones técnicas y comerciales. Estas condiciones van a regir los contratos cuando se vayan a adjudicar durante un periodo determinado. En particular, estas condiciones
son relativas a los precios y en su caso a las cantidades también, ¿no? Bueno, dentro de las condiciones comerciales que se establecen en los convenios marco, están la condición del precio, el porcentaje de descuento sobre precios referenciales o mayores volúmenes en cantidades, reajustes. Otras condiciones son los plazos de entrega, plazos de reposición, las devoluciones y mecanismos de adjudicación. Entre las condiciones técnicas que se establecen podemos señalar la descripción de los productos y o servicios que se van a prestar o que nos van a prestar, los servicios incluidos, si es transporte, carguillo, servicios adicionales, todas esas condiciones tienen que establecerse en los convenios marco. Bueno, para elaborar un convenio marco existen algunos requisitos, ¿no? El prestatario puede suscribir un convenio marco con empresas que estén en condiciones de proporcionar determinados bienes, obras o servicios de consultoría o servicios de no consultoría. Estas condiciones en estas condiciones generalmente se incluyen lo que vienen a ser los honorarios, los aranceles o el mecanismo de fijación de precios. Los convenios marco también pueden ser preexistentes, es decir, que se concertaron antes de la operación del financiamiento, es decir, que ya existían antes, para proyectos de inversión, o se establecen en estas se utilizan en operaciones de financiamiento para proyectos de inversión sujetos a lo siguiente. A ver, el convenio marco preexistente es el... Perdón un segundito, por favor, tengo problema. El convenio preexistente, en el convenio marco preexistente, el prestatario tiene que asegurarse que sea congruente con los principios básicos de adquisiciones del banco. Cuando es un convenio nuevo, el prestatario debe cumplir con los requisitos establecidos en las regulaciones y adquisiciones. Las empresas a las que se adjudica no tienen garantía de que recibirán pedidos. El número de las empresas a las que se les adjudiquen en el convenio marco deberá ser proporcional a la demanda prevista, de manera que todas las empresas incluidas en el convenio marco tienen la oportunidad de recibir un pedido. Los integrantes del convenio marco se puede concretar con un proveedor individual o con varios proveedores para que nos provean los servicios de consultoría o adquisición de bienes o servicios. Los convenios marco se utilizan exclusivamente entre la entidad o las entidades contratantes del prestatario, a la cual, cuando existen varias entidades, se designa a una entidad la cual va a ser representante. Las concertaciones del convenio. Habrá una declaración que explique, dentro de las concertaciones que tiene el convenio, habrá una declaración que explique que no se garantiza la adjudicación de pedido alguno y no se asume ningún compromiso respecto del posible volumen de los bienes que se va
requerir. Habrá una declaración que indique que no es un acuerdo de exclusividad y que el prestatario se reserva el derecho a adquirir los mismos bienes u otros similares de empresas que no conforman el convenio marco. También en estas concertaciones habrá una descripción de las circunstancias que pueden dar lugar a que una empresa sea removida del convenio marco. No necesariamente va a estar durante toda la vigencia del convenio marco la empresa. Los convenios marcos se recomienda que deban tener un periodo entre 2 a máximo a 3 años, con opción a prorrogar su vigencia por un periodo similar, si la relación es satisfactoria. Entre los aspectos más relevantes, los aspectos positivos, podemos señalar que los convenios marco ahorran tiempo en la realización de procesos de contratación, tienen una duración promedio entre 2 a 3 años con pequeños ajustes, puede existir un número de empresas a las que se puede realizar un pedido, hay un posible ahorro en precios, crea una satisfacción general. Entre los aspectos negativos es una medida de centralización de las contrataciones, impide que las demás entidades tomen sus propias decisiones, limita la libre participación. Hay entidades que pagan más con un convenio marco de lo que conseguirían autónomamente. Se menciona también que son antipymes, se crean monopolios con alto riesgo de corrupción. Esos serían los aspectos positivos y negativos de los convenios marco. En cuanto a la aplicación con la normativa nacional, si bien existe un decreto donde prohíben que se contraten agencias para que se realicen los procesos de contratación, podríamos también señalar que los convenios marco, como son superiores a 2 años, no es factible aplicar en las contrataciones con normativa nacional, debido a que nuestra gestión fiscal abarca solamente un año, que sería de enero a diciembre, aunque hay algunas contrataciones, por ejemplo, en seguros, ¿no es cierto?, que se pasa de gestión a gestión. En conclusión, yo diría que los convenios marcos son importantes para realizar acuerdos estratégicos con proveedores rentables que aseguren la provisión de bienes o servicios de calidad a bajos costos por periodos superiores a un año. Eso sería en cuanto a la presentación, licenciado. Perfecto, Mario, muchas gracias. Muy ilustrativo la comparación. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso a nuestra compañera. Silvet Marisela, por favor. Aló, Silvet, ¿nos escuchas? Silvet Marisela Villagra. Hola.
Está escuchándonos Silvet Maricel. Bueno, voy a llamar a otra persona. Estoy evaluando por si acaso presentaciones y trabajos. María Eugenia, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Por favor, ¿podría presentar su trabajo? Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Bueno, el tema que he escogido para exponer son proponentes elegibles impedidos de participar. La definición Adelante. sobre elegibilidad es que se puede elegir, tiene capacidad legal para ser elegido. De la revisión de la normativa, se establece que durante la evaluación se debe asegurar que los oferentes, los consultores participantes pertenezcan a países miembros del banco. En el SICOES he podido revisar que los países que son elegibles, que son miembros, están Alemania, Argentina, Austria, Dinamarca, Guatemala, Bahamas, Barbados, etcétera, como van a poder ver en la presentación, y los territorios elegibles. También nos dice que en lo que respecta a cualquier contrato que se haya de financiar total o parcialmente con un préstamo del banco, este no permite ningún prestatario denegar la pre- o postcalificación a una empresa por razones no relacionadas con su capacidad y recursos para cumplir el contrato satisfactoriamente, ni permite que el prestatario descalifique a ningún oferente por tales razones. En consecuencia, los prestatarios deben llevar a cabo de manera diligente la evaluación técnica y de precio de los oferentes, de tal manera que se asegure la capacidad para ejecutar el contrato específico. También nos dice que las empresas estatales del país prestatario podrán participar solamente si pueden demostrar que tienen autonomía legal y financiera, funcionan conforme a las leyes comerciales y no dependen de entidades de prestatario o subprestatario. Asimismo, nos dice que el banco exige que todas estas empresas no estén bajo las prácticas prohibidas. Estas prácticas prohibidas, bueno, comprenden las prácticas corruptas, las prácticas fraudulentas, las prácticas coercitivas, las prácticas colusorias y las prácticas obstructivas. Dentro de lo que he podido ver con la factibilidad de la aplicación con la normativa nacional en contrataciones, bueno, en el decreto 181 está definido en el artículo I5, el inciso HH, concordancia con lo que establecen los diferentes DBCs de los modelos aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es nuestro órgano rector. Dentro de eso, he podido ver que en el tema de licitación, dentro de las normas del banco, que están en el SICOES, nos hablan sobre los oferentes elegibles. Y aquí dice un oferente y todas las partes que constituyen el oferente deberán ser originarios del país miembro, como había mencionado en la primera presentación, qué países son. Los oferentes y de otros países no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del banco. Además, licenciado, por la experiencia en el trabajo que he tenido, no solamente el banco habla de la elegibilidad de proponentes o oferentes, sino también he visto que en algunas auditorías hasta hay gastos que no son elegibles y que muchas veces esto incluye a servidores públicos para que puedan ser quienes respondan a futuro. Dentro de las conclusiones, lo que puedo señalar que estas normas y procedimientos aplicables para la gestión de adquisición de proyectos financiados por el BID muestra claramente que son más estrictos en cuanto a la elegibilidad y la prohibición para participar, ya que en el caso boliviano los proponentes que cometen actos corruptos o fraudes siguen participando y adjudicándose contratos, toda vez que los procesos que se siguen no son culminados o siguen estando, ni siquiera tienen imputación ni sentencia.
Es decir, a ese nivel estamos muy lejos de tener inclusive un sistema en el que se vea que las empresas, qué empresas estarían prohibidas de participar en los procesos. Gracias. Gracias por la presentación. Realmente hay mucha razón en el tema de que no tenemos un buen control de temas de corrupción, de proponentes, ¿no? Que deberíamos mejorar en ese aspecto. Muchas gracias, María. Bien, vamos a dar paso a nuestro amigo Pedro Salgado Rivas, por favor. Pedro Salgado, ¿nos escuchas? Amparo Cartagena. Hola, Amparo, ¿me escuchas? Buenas noches, licenciado. Le comento que, como le comenté, no iría. Sí, licenciado, ¿me escucha? Hola, Sí, hola. adelante, adelante, por favor. Eh, sí, licenciado, lamentablemente no puedo, como le comenté, no estoy en la ciudad y no puedo cargar la presentación. Ya veremos a Amparo más adelante. Ya, gracias. Víctor Hugo Nájera. Aló, doctor, ¿me escucha? O licenciado. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Víctor. ¿Podrías presentar tu trabajo, por favor? Sí, bueno, tengo que excusarme, no he tenido oportunidad de retornar a mi domicilio. Sigo todavía por salir del trabajo. En ese momento estoy saliendo, no he podido retornar a mi domicilio donde tengo mi computadora para poder presentar. Lo siento, mil disculpas. Ya, pero me envió su presentación, ¿no? Su trabajo. Sí, se la voy a enviar ahora, llegando. Ya, por favor, para todos, si no me envían hoy su presentación, lastimosamente no voy a evaluarles. Y tengo que tener de todos. Bien, por favor, a Daniela Helena Paza. Hola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Daniela. Por favor, ¿Cómo ¿podrías está? presentar tu trabajo? Sí, claro que sí. Bueno, en este momento no puedo compartir las diapositivas, pero ya le había pasado a su correo, bueno, a su WhatsApp, pero sí puedo exponer. No sé si hay la posibilidad. Claro que sí. A ver, un Ya, momentito, voy a ver en el WhatsApp. ok. Hasta mientras, por favor, Sonia Loaiza, ¿podría presentar su trabajo? Buenas noches, Licen. Buenas noches, Sonia. Eh, Estoy desde el celular, no sé si puedo, a ver, voy a tratar, Licen, por favor.
Mm, Sí, vemos. ya. ¿Está bien? ¿Se ve, Alison? Sí, se ve. Adelante, Eh, por favor. ya. Bueno, buenas noches. En este caso, el tema que he elegido es prácticas prohibidas. ¿Qué nos dice sobre las prácticas prohibidas? Que es todo acto sospechoso que se puede encontrar durante el proceso de selección. Incluso se puede encontrar durante las negociaciones o la ejecución de un contrato. Luego nos dice que el banco exige en realidad a todos los prestatarios, organismos ejecutores y organismos contratantes, así como también a las firmas, entidades o individuos ofertantes, eh, para poder participar, que estén financiadas por el banco, les piden lo que son los altos niveles éticos. Y en el caso de encontrar alguno que no esté ético, se puede denunciar al banco de cualquier acto sospechoso. Dentro de las prácticas prohibidas, podemos ver lo que son las prácticas corruptas. Estas consisten en ofrecer, dar, recibir, ya sea solicitar de manera directa o indirecta cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en las acciones de otra parte. También se refiere a las prácticas fraudulentas. En este caso, se refiere a cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten engañar a alguna parte. Esto con el afán de obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza. Dentro de estas prácticas prohibidas también tenemos lo que son las prácticas coercitivas. Consisten en perjudicar o causar daño o amenazar, se refiere de manera directa o indirectamente a cualquier parte o a bienes que puedan influenciar indebidamente las acciones de una parte. Tenemos también las prácticas colusorias. Se refieren a un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado. También nos hablan de las prácticas obstructivas. Nos dicen que consiste en destruir, falsificar, alterar u ocultar, ya sea de manera deliberada, evidencia significativa para la investigación. Esto en el caso de que también se pueda realizar declaraciones falsas ante los investigadores para impedir una investigación que esté realizando el grupo del banco. Ellos realizan esta investigación de acuerdo a las denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta o coercitiva o colusoria. Nos dice que toda denuncia debe ser remitida a la Oficina de Integral Institucional del banco para que se investigue debidamente. También nos habla de que el banco ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de estos casos. También nos dice que el banco ha celebrado algunos acuerdos con otras instituciones financieras internacionales para dar a conocer de manera recíproca las sanciones que se han impuesto de acuerdo a los órganos sancionadores. Ahora, ¿qué nos dicen? Que en el caso de encontrar una práctica prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el banco puede primero suspender los desembolsos de la operación si se determina en cualquier etapa que un empleado, agencia o representante del prestatario o el organismo ejecutor o el contratante haya cometido una práctica prohibida. Nos dice también que el banco puede declarar una contratación no elegible para financiamiento del banco y o cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato. También nos dice que el banco puede emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta. El banco también puede declarar una firma, entidad o individuo inelegible, ya sea de forma permanente
o por determinado periodo de tiempo para que ya no se le adjudique o ya no pueda participar en actividades que sean financiadas por el banco. Además, que debe remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas para hacer cumplir la ley. El banco también puede imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso. Esto estaría incluidas lo que son las imposiciones de multas que representen para el banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. También vemos que el banco requiere en los documentos de licitación y contratos financiados con un préstamo o donación del banco se incluye una disposición que exija que los solicitantes, ofertantes, proveedores de bienes o sus representantes permitan al banco revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas. Hasta ahí, Alisa. ¿Se me escuchó? Muchas gracias por tu presentación, muy amable. Bien, ya estamos ahora una presentación más y concluimos. Abigail, Keila, por favor, puedes presentar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ya estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Ya. Un momentito. Bien, yo les voy a hablar sobre los proponentes inelegibles o impedidos de participar. Para empezar, para definir a un proponente inelegible, tenemos que entender qué es elegibilidad. Entonces vemos que se entiende como aquella característica, cualidad o condición de elegible que se puede elegir o que es apropiado o adecuado de ser elegido. También se puede referir a la dignidad o al cargo público nombrado por lo general mediante comicios o elecciones. Las normas de adquisiciones de bienes, obras y servicios distintos a los de consultoría nos dice que el Banco Mundial permite a empresas e individuos de todos los países ofrecer bienes, ejecutar obras o proveer servicios en proyectos financiados por el banco. También señala, en lo que respecta a todo contrato que se haya de financiar total o parcialmente con un préstamo del banco, este no permite a ningún prestatario denegar la participación en un proceso de licitación o adjudicación a una empresa por razones no relacionadas con la capacidad y recursos para cumplir el contrato satisfactoriamente o las situaciones de conflicto de intereses. Existen excepciones. Entre las excepciones están las leyes o las regulaciones oficiales del país del prestatario que prohíban las relaciones comerciales con aquel país. También está el cumplimiento de la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que las empresas estatales o instituciones del país prestatario podrán participar en el país del prestatario solamente si pueden demostrar que tienen autonomía legal y financiera, funcionan conforme a las leyes comerciales y no dependen de entidades del prestatario o subprestatario. Y asimismo señala que serían inelegibles por cometer algún acto de corrupción, fraude o colusión. Por otro lado, las políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que los fondos de financiamiento del banco pueden ser usados solo para el pago de obras, bienes y servicios contratados con firmas o individuos de países miembros del banco. Tal como había señalado anteriormente una compañera, los países miembros del banco serían Alemania y Argentina, entre otros. También dice que en el caso de los bienes, estos deben ser originarios de países miembros del banco. Y los individuos o firmas de países no miembros del banco no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del banco. También existen dentro de estas políticas excepciones. Aparte de las que ya habíamos visto, se suma esta excepción que dice que toda firma contratada por el prestatario para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedará descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o ejecución.
También tenemos las regulaciones de adquisiciones para prestatarios en proyectos de inversión, que señala que el banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los países ofrecer bienes, obras, servicios de no consultoría y servicios de consultoría para los proyectos que financia. He conseguido un ejemplito de ENDE, que es para el proceso de contratación de servicios de serenos, donde dentro de las causales de descalificación y rechazo estarían de acuerdo a las políticas que había mencionado anteriormente, y aquí nos indica que estaría están referidos a que el contratante no puede descalificar una empresa por razones no relacionadas a su capacidad y recursos para cumplir el contrato de adjudicación satisfactoriamente. También se encuentra una empresa que puede ser excluida si las leyes o reglamentaciones del país contratante prohíben las relaciones comerciales con el país de la empresa. Dentro de los aspectos positivos y negativos, viendo como un aspecto positivo sería la inelegibilidad por causa de fraude, corrupción o conflicto de intereses. Y uno de los aspectos negativos es cuando se trata de que el país prestatario, en incumplimiento de este mandato referido al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, prohíba pagos a una firma o compras de bienes en particular. Esta firma puede ser excluida, no sé si. Yo considero que es un aspecto negativo porque es un impedimento para las firmas consultoras y las más afectadas son estas, debido a las normas establecidas. Ahora, la factibilidad de aplicación con la normativa nacional. Uno de los aspectos que sería importante implementar al artículo 43 del decreto 181, que está referido a los impedidos de participar en el proceso de contratación, sería este párrafo, ¿no? Toda firma contratada por el prestatario para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedará descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o ejecución. Esto porque se trataría de una competencia desleal al momento de la selección, porque ya conocerían los antecedentes. Y bueno, como conclusiones, tengo que, por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que las normas establecidas para las adquisiciones con financiamiento externo son claras y limitativas a los países miembros. Y vemos que vela por los intereses del prestatario en el sentido de que se maneja de manera minuciosa las causales de elegibilidad, mismas que deberían ser comparadas y en ciertos casos implementadas a nuestra normativa actual, como había mencionado, con la finalidad de proteger los intereses del Estado. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias a Abigail, muy interesante el aporte para la norma nacional. Es realmente un tema de conflicto de intereses, ¿no? Que me ha parecido muy apropiada la redacción. Muchas gracias, Abigail. Bien, ya habríamos concluido el módulo. Muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, vamos a dar paso a los personeros de la fundación para que puedan realizar el cierre correspondiente del diplomado. Adelante, por favor, Karencita, José. Gracias, licenciado. Voy a encender mi cámara de un momento, por favor. Ahora sí, ¿cómo están, estimados estudiantes? Muy buenas noches. No sé si podríamos encender las cámaras, por favor, ya que es nuestra última clase. Gracias, Ruth. Esther, perdón, gracias. Marisela, por favor. Sonia. Abigail. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, esperaremos que mi compañero José Aliaga se conecte. Voy a ver si ya se conectó. Enseguida se conecta mi compañero que es del área académica también.
Hola Karen, buenas noches. Señores estudiantes, muy buenas noches. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Licenciado Canedo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado José. ¿Cómo está, licenciado? Señores estudiantes, hoy estamos culminando el diplomado en contrataciones públicas. Pedirles, por favor, a todos habilitamos la camarita, por favor, ese último día, por favor. Me lo pone